Bueno, y hoy la exalcaldesa y candidata Evelyn Matei, en una entrevista radial, justificó el golpe de Estado de 1973. Dijo ahí que Chile estaba en una situación límite, que fue una acción necesaria, ya que según ella en ese momento no había otra alternativa. Esto generó, por supuesto, una serie de reacciones y el presidente Boric, entre otros, respondió a estas declaraciones en sus redes sociales. Daniel Tirs nos va a contar más sobre este tema. Dani. Hola, Dani. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, es la tercera declaración que genera polémica esta semana por parte de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Declaración que dio en Radio Agricultura esta mañana en entrevista refiriéndose al golpe de Estado de 1973 en nuestro país. Específicamente planteando, ustedes lo adelantaban, que no había otra alternativa, que era necesario y que si no nos íbamos derechito a Cuba. Fue parte de las declaraciones que dio la ahora ex alcaldesa de Providencia en este contexto, ¿verdad? Una entrevista donde en extenso se le estaba consultando respecto a la materia y termina generando amplia polémica y reacciones de todo el espectro político, especialmente por parte del oficialismo. Revisemos cómo se vivió ese momento, las palabras de Evelyn Matei esta mañana en Radio Agricultura. Posición es que no había otra, que nos íbamos derechito a Cuba. Y bueno, nosotros... O sea, tú apoyaste el golpe, pero no la dictadura. No, yo lo que quiero señalar es que probablemente a principio, 73, 74, era bien inevitable que hubiese muertos. Era bien inevitable. Obvio, estoy sí, diciendo, estamos a punto de una guerra porque civil. Estamos en una guerra civil. Pero ya cuando el 78 y el 82 y siguen ocurriendo, ahí ya no. Ahí ya no se Ahí ya no, porque había un control del territorio, ¿te fijas? Entonces ahí yo siento que hubo gente que le hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo. Era bien inevitable que existiesen muertos, probablemente al principio, decía esta mañana Evelyn Matei, lo que, lo decíamos, generó múltiples reacciones e incluso fue el propio presidente Gabriel Boric quien salió a responder en su cuenta de X planteando que el golpe de Estado en Chile no es justificable. La dictadura fue criminal e ilegítima desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Nada justifica los asesinatos, dijo, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85 o el año que sea. Democracia siempre, escribió el mandatario, y también fueron sus ministros quienes salieron al paso de estas declaraciones de Evelyn Matei. Se encontraba en Valparaíso la portavoz subrogante del gobierno, Aysén Echeverri. Desde ahí envió una declaración respondiendo a estas palabras de Matei. Veamos qué fue lo que dijo la ministra Aysén Echeverri. La democracia es un valor fundamental, nos permite desarrollarnos, nos permite vivir distintas experiencias, se sustenta en la libertad de expresión y es un valor que tenemos que cuidar. Lo tenemos que cuidar todos quienes cumplimos una función pública y particularmente quienes aspiran a gobernar nuestro país. Es por eso que los dichos de la candidata Matei son inaceptables. No hay nada que justifique la muerte de chilenos y chilenas, no hay nada que justifique el golpe de Estado desde el primer segundo hasta el último minuto. Dichos inaceptables, dice la portavoz subrogante del gobierno, en un contexto donde en más de una oportunidad desde el gobierno han planteado que no es posible separar el minuto del golpe de todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron después de ello, que es parte de lo mismo y por lo tanto que ninguno de los dos hechos en sí son justificables, ni la dictadura propiamente tal y toda la serie de violaciones a derechos humanos que ocurrieron, ni tampoco el golpe de Estado, parte de lo que se ha planteado por parte del gobierno en múltiples oportunidades. El jefe de gabinete también, Álvaro Elizalde, dio declaraciones en el Congreso en línea con esta materia, planteando que nunca nadie debió morir y que es lamentable que en pleno siglo XXI se esté cuestionando la democracia, especialmente por alguien que está aspirando a poder llegar a la moneda como precandidata presidencial de Chile Vamos. Hubo reacciones también desde el Senado en el Congreso. Revisemos cuáles fueron las palabras de algunos parlamentarios en torno a aquello. Comparto los dichos de Evelyn Matei. Lo que ocurre en el 73, producto de una generación fallida en un momento de polarización, de guerra fría, donde desde el comunismo se pretendía impulsar la lucha armada en Chile. Y lo que ocurre precisamente es eso que Evelyn Matei señala, que el 11 de septiembre del 73 era completamente inevitable a esta altura, y esto además quedó demostrado que aquellos países que no enfrentaron lo que ocurría con el comunismo hasta el día de hoy están viviendo las consecuencias.
Son impresentables los dichos de Evelyn Matei acerca de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en dictadura. Justificarlos en cualquier época es inaceptable para alguien que pretende presidir nuestro país. La verdad es que más de 2.000 muertos, 15 mujeres ejecutadas con embarazos, Carolina Wiff, entre otras. La verdad es que resulta muy doloroso escuchar esto. ¿Qué clase de demócrata puede señalar o relativizar las violaciones a los derechos humanos? Es lamentable que la derecha, cuando se trata de las violaciones de los derechos humanos en Chile, calle o peor, lo justifique y sea cómplice. Bueno, y lo decíamos, se trata de las terceras declaraciones que generan polémica esta semana, luego que cuestionara el acuerdo de SQM y también Codelco respecto de la explotación de litio en el Salar de Atacama, y que pidiera información respecto de esto a los parlamentarios de Chile Vamos, planteando si es que era o no conveniente para el Estado aquello. También respecto de lo ocurrido la semana pasada en el Estadio Monumental, donde fallecieron 2 personas en medio de las violentas manifestaciones que se dieron. Bueno, tras eso hubo también una actividad en el Estadio Nacional, donde planteó que no había cámaras de seguridad, y de hecho una de ellas grabó la actividad de la propia candidata de Chile Vamos. Por lo tanto, es una más de la serie de polémicas que se ha desatado esta semana a raíz de las declaraciones de Evelyn Matei. Perfecto. Dani Tirs, gracias por esta información. Buenas tardes. Gracias, Dani. Tarde, y nos vamos a la región de Valparaíso. Vamos a seguir en el mismo tema de todas maneras, pero en el Congreso. Esto porque la oposición anunció una acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, precisamente por estos graves incidentes ocurridos ahí en el Estadio Monumental, donde fallecieron estos 2 jóvenes. Roberto Carrasco nos va a contar más sobre esta iniciativa. Roberto. Hola, Roberto. Hola, Pati, Humberto, gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Claro, una medida que ya se venía hablando durante los últimos días por parte de las oposiciones, como ellos dicen, al gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, porque a raíz de lo ocurrido durante el jueves pasado en el Estadio Monumental, la lamentable situación con 2 personas fallecidas, dicen que la principal responsabilidad es precisamente del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Es por eso que durante las últimas horas han confirmado que van a presentar una acusación constitucional en su contra. El libelo, el texto estaría ya listo durante la próxima semana para ser presentado a la oficina de partes y posteriormente se pueda dar cuenta en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Dicen que no cumplió con la Constitución ni con las leyes en relación a salvaguardar en este caso, la situación psíquica y física, y además de salvaguardar la vida de los asistentes al Estadio Monumental. Vamos a escuchar declaraciones de los parlamentarios. Ellos comentaron que antes de presentarla quieren y tienen que estar seguros completamente de que van a estar los votos a disposición para entonces generar esta acusación constitucional y no se caiga como lo ha ocurrido durante las últimas presentadas en este periodo. Escuchemos qué fue lo que comentaron y seguimos hablando sobre este tema entonces. Los equipos jurídicos se han reunido y hemos establecido que se configura la causal para acusar al delegado por incumplir la Constitución y la ley. Por eso queremos anunciar formalmente que todas las bancadas de oposición en el Congreso vamos a presentar una acusación contra el delegado, señor Gonzalo Durán. La ingresaremos la próxima semana. Ya están trabajando nuestros equipos jurídicos en ello y la queremos hacer efectiva porque tenemos la convicción que tiene responsabilidad política por actuar negligentemente, por no resguardar la vida y la integridad de las personas cuya principal responsabilidad le asiste en su calidad de delegado presidencial. Evidentemente, el delegado es responsable de los hechos que ahí ocurrieron. Ha dejado sin ejecución la ley y la Constitución. Su falta de proactividad, su negligencia, lleva a que nos veamos forzados a exigirle que asuma la responsabilidad. Y frente a la desidia, a la indiferencia del presidente de la República, las oposiciones nos vemos forzados a presentar una acusación constitucional para lograr que sea apartado de sus funciones. Hoy el delegado es un peligro para los santiaguinos, es un peligro para todos aquellos que se acercan a los estadios para poder ver fútbol, pero también por su negligencia, por su incompetencia, es un peligro para todas las personas que viven en la región metropolitana.
Les reitero lo que les comentaba anteriormente, esta acusación fue anunciada, pero se espera que ya la próxima semana pueda ser presentada de forma oficial en la oficina de partes. ¿Qué respondieron desde el gobierno? El ministro Elizalde se mostró molesto ante esta situación ayer. También el ministro de Seguridad, Luis Cordero, comentaba de que no están todos los antecedentes como para hacer una presentación de una acusación constitucional. Defendieron también la labor de Gonzalo Durán. Esto fue lo que comentaron entonces desde el oficialismo. Mire, los distintos instrumentos de fiscalización, como en el caso de las acusaciones constitucionales, son legítimas y yo me imagino que tendremos que en su momento evaluar cuál es el fundamento para esta acusación constitucional, si corresponde o no. El problema es que, como se ha hecho abuso de este instrumento, lo que pareciera ser es que lo único que busca, en este caso, la oposición, una vez más, es propinarle una derrota al gobierno, propinarle daño al gobierno y no está centrado en los problemas reales que tiene hoy día la gente. Hay que distinguir, en primer lugar, una investigación penal que se está llevando adelante. Adicionalmente, también hay investigación por parte de la institución de Carabineros. Se ha planteado o se ha anunciado una acusación constitucional. Sobre eso yo quiero ser bien preciso. Este festival de acusaciones constitucionales implica una distracción respecto de lo que debería ser la tarea principal del Congreso Nacional y particularmente de la Cámara de Diputados, que es abocarse a legislar para sacar adelante los proyectos que el país necesita. Hay muchas leyes que hoy día están en tramitación, que no han sido aprobadas y es importante que se aprueben con celeridad. Y cuando se inician estas acusaciones constitucionales vemos cómo la Cámara se distrae de la tarea legislativa, que es la tarea fundamental, y llama la atención que se saquen conclusiones cuando todavía hay investigaciones que están en curso. Ayer hubo una subcomisión de crimen organizado donde estuvieron presentes autoridades del fútbol, por ejemplo, el presidente de la NFP, Pablo Milata, también estuvo presente el ministro de Seguridad, Luis Cordero, entre otras autoridades, en donde también hablaron sobre las medidas a tomar y los pasos a seguir entonces respecto a estas lamentables situaciones que hemos visto durante las últimas décadas en los estadios de nuestro país. Así es, veremos qué pasa también con esta acusación. Muchas gracias, Roberto, por la información. Buenas tardes. Gracias, Roberto. Nos vamos rápidamente.